que nosotros estamos hablando de un régimen que hundió la industria principal de su país, la industria azucarera, y como consecuencia vino la debacle económica a diferentes sectores, porque la industria azucarera es una cadena de valores, trae una cadena de valores en el país, y al derrumbar la principal industria, se va completo la economía cubana, algo que no pensó el castrismo. Pero fíjate, Carlos, escuchando y hablando en otras ocasiones contigo, con algunos amigos del chat, al final nosotros vemos que los Castro odian realmente al pueblo cubano. Porque los Castro hoy quieren vender delicia, pero fíjate esta noticia. República Dominicana, Carlos, increíble, Carlos, cómo la dictadura apuesta a no desarrollar las personas en el campo, su industria avícola, la agropecuaria cubana. República Dominicana salva su industria avícola gracias a Cuba. Con el conflicto fronterizo entre ese país y Haití, ha beneficiado a Cuba como destino de exportaciones del huevo. La República Dominicana exportó una cifra ascendente. Carlos, escuchen esto, porque ahí está el problema de la economía cubana. Todos tenemos que entender dónde está el problema que hemos abordado en otras ocasiones. Cómo ellos son capaces, yo no digo que no se exporte, pero, hijo, cumple con el consumo mínimo nacional. Y puedes aumentar tu importación. Pero Cuba, la industria avícola cubana está en el suelo, o sea, y Cuba se gastó, Carlos, 6,7 millones de dólares en huevos que vendió a Cuba Dominicana. En poco más de un año, reportaron los productores y exportadores de ese país que junto con Colombia y Estados Unidos han venido al auxilio de la grave crisis de producción de alimentos en la isla. Fíjate, Carlos, cómo Estados Unidos, ellos que critican tanto, gracias al sistema agropecuario norteamericano, ha salvado a Cuba de una crisis mayor, Carlos, de una crisis mayor alimentaria, de esta crisis que ya existe en el país. Pero tú sabes, Carlos, cuando nosotros vemos las dimensiones del tamaño dominicano, lo que era Cuba antes del 59 versus República Dominicana, Carlos, y ver 65 años después. Estos datos, Carlos, yo pienso que este gobierno no tiene perdón, brother. Es que tú no puedes. Oye, Carlos, no son capaces de incentivar la producción nacional de un país, brother. Y se están desembolsando millones de dólares que le estás quitando al desarrollo del país. Entonces, no puedes, por eso es que no puedes crecer las demás áreas importantes del país, porque el dinero lo estás cogiendo y enriqueciendo a otras personas, porque además en este acuerdo con República Dominicana, me la juego que hay un funcionario, un grupo de dirigentes, esto de arriba, que se están beneficiando, porque realmente ellos no se benefician con la producción nacional, pero se benefician a través de contratos internacionales, que se excede el valor real de esta mercancía hacia Cuba. La industria avícola cubana, Cuba ha salvado a la industria avícola de República Dominicana, Carlos. Esto es increíble, hermano. Es un país con una población del tamaño de la de Cuba, con menos extensión geográfica, con menos recursos que Cuba, con menos condiciones que Cuba, porque es un país bastante pequeño. Así mismo ha sido, por ejemplo, la industria agrícola dominicana, Carlos, se autoabastece de muchísimos productos, empezando por el arroz. O sea, es vergonzoso que esa comparación te dice a ti a dónde ha llegado esta dictadura. Es una cosa crítica, una cosa sumamente vergonzosa. Entonces, lo que ha ocurrido en Cuba no es más que el resultado de 65 años diabólicos que ha llevado al país, Carlos, que en todos los aspectos de la economía, en la parte agrícola, en la parte industrial, el país haya llegado a donde ha llegado actualmente. Y fíjate, para tocar un poco, seguir este tema, para brincar para otra cosa. Aquí en el mundo, mira, todo lo que es rojo se produce remolacha y todo lo que es verde es caña de azúcar.
70% del azúcar mundial es caña, 30% es remolacha. En el año 2023, el mayor productor, Brasil, la India, Tailandia, China, Estados Unidos, fíjate, Pakistán, Rusia, México, Australia y Egipto. Estados Unidos consume alrededor de 16 millones de toneladas de azúcar, encima de 14, y se producen cerca de 9 millones de toneladas de azúcar, o sea que 5 millones se importan. La mayor proporción de esa importación la tiene México, perdimos el mercado que lo tenía Cuba. Mercado que lo tenía Cuba. Por eso yo siempre digo que los países de América Latina se encontraron un psicópata como Castro y disfrutaron el enfrentamiento de Castro con los Estados Unidos mientras ellos se adquirieron el mercado que tenían los cubanos. Se adquirieron el mercado de azúcar, se adquirieron parte del mercado agrícola, de minerales, de la banca que estaba establecida en Cuba desde años, de la época colonial. O sea, es un regalo que Castro le dio a América Latina, porque el único país que se ha enfrentado con Estados Unidos de esa manera ha sido la isla de Cuba, que tiene 110,000 kilómetros cuadrados, una isla pequeña. Porque la gente además pueden haber tenido sus diferencias, pero como dicen la gente, todo el mundo jugó al juego. El único que se desprendió de un mercado natural que llevaba más de 100 años, el único que renunció al dólar, que era la moneda más fuerte del mundo, el único que renunció a los préstamos de baja tasa de interés, a el intercambio recíproco comercial con sus diferencias. No importa, aquí nada es 100% parejo, siempre hay intereses, pero era un mercado y estaba allí, en una ruta económica muy pequeña, en una distancia muy pequeña, con bajos costos de transportación y de aduana. El único que renunció fue la dictadura. Y la dictadura es la que ha llevado al pueblo de Cuba a esta catástrofe, que yo digo que es similar a la hambruna que hubo en China, producto de la revolución cultural que hizo Mao Zedong. Este hombre ha acabado con el país por tal de mantenerse en el poder y aliarse a un país como Rusia, y fue ahora anteriormente Unión Soviética, que era enemigo, para colmo se alió con un enemigo a los Estados Unidos a solo 90 millas. Lo único que ha obtenido Cuba, Carlos, después de este periodo de 65 años, es ver hoy en día que no hace falta ni criticarlo, porque cuando yo veo que aparecen estos señores a hablar aquí, en estos canales, y yo digo, pero es que no hace falta ni, es que lo que estamos hablando es sobra, porque si tú buscas los datos vas a ver que están fracasados en todos los aspectos. Allí no hay nada que salvar, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay luz, no hay transporte, no hay circuito eléctrico, no hay generadoras eléctricas, la industria agrícola se destruyó, la industria avícola se destruyó, la industria pecuaria se destruyó, el ganado mayor, menor, la industria frutal, agrícola frutal se destruyó, la cafetalera se destruyó, la industria azucarera se destruyó, la industria como tal de minerales, cemento que existía, papel de tablero de bagazo, todo esto se destruyó. La industria en Cuba de pesquera se destruyó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que la Cherry acaba de reportar, Carlos, una preocupación por la falta de energía que está afectando a la Cherry. En el país dice que el gobierno pocas veces lo admite. El sector minero es la joya de la corona cuando se habla de industria de Cuba. Soporta las arcas estatales. Superó con creces la del azúcar, el tabaco, la pesca, los medicamentos y el robo. De ahí que las autoridades discretas, cuando ha habido triunfos, sean todavía más silenciosas con la debacle que experimenta el actual sector. El sector minero cubano, con la Cherry, le da $1 millón diarios a la dictadura cubana. No dicho por mí, dicho por Raúl Castro. El empresario Willard P., heredero de varias minas expropiadas por Fidel Castro en el 60 y observador atento de los negocios mineros del régimen, según Pi, el fracaso ya no se puede disimularse. Y es a una de las causas de la crisis energética que atraviesa la isla, junto a la falta de combustible, la precariedad del sistema eléctrico nacional. Estos tres factores son interdependientes, pero el Ministerio de Energía y Minas parece haberse enterado ahora, dice el señor el empresario Pi.
La industria, el 15 de octubre, los estudiantes de tercero y cuarto año de ingeniería eléctrica, mecánica, automática, química, de geología y minas y metalúrgica tendrán que trabajar en 44 entidades del ministerio, según por el éxodo migratorio de profesionales de la rama. Y tú y yo lo hemos abordado muchas veces, Carlos. Si el sistema energético nacional está en el estado que se encuentra, no es atractivo ese país para las inversiones, y lo hemos dicho tú y yo muchas veces. El país no puede desarrollarse. Miren, la Cherry está ahí, metida por un problema que se le debe mucho dinero. Y recuerden que hay un material crítico ahí que se está llevando para Canadá, que es el cobalto, que sirve, Carlos, para la nueva industria de teléfonos, de carros eléctricos, que se está utilizando. Y fíjate cómo es que en la era de Biden, después Biden creo que la volvió a abrir en esta última etapa, pero Biden comenzando cierra todas las procesadoras de cobalto en los Estados Unidos. Y esto benefició, Carlos, increíble, a la Cherry, que a la vez beneficia a la dictadura cubana, porque la Cherry extraía eso y separaba el material, estos minerales, los separaba el cobalto y se vendía en territorio norteamericano y tenía unos precios importantísimos. Es decir, que Biden, la administración Biden, salva a la dictadura cubana con las medidas de cerrar las minas de cobalto en los Estados Unidos. Porque ¿cómo Cuba se salva? A través de Canadá, que está ahí, de la Cherry, que está de una manera estratégica, porque es importante el níquel, y más Cuba tiene una reserva grande de níquel y cobalto, Carlos, que es un mineral crítico que se utiliza ahora. Pero fíjate, Carlos, y lo que hemos abordado tú y yo, ya la crisis energética tocó a la Cherry. Y el mercado, el verdadero mercado, no los merolicos de Miami, el verdadero mercado, Carlos, no puede entrar a un país donde tenga inestabilidad el sistema energético en las condiciones que está en el país, Carlos.